Bienvenido. El sendero de hoy nos llevará en América del Norte. Entre la bahía de Glaster y la bahía de Nehant, en el estado de Massachusetts. Donde en el agosto de 1817 y de nuevo en 1819 fue avistada de repente, una extraordinaria serpiente marina. Esta criatura, en los años atrajo a cientos de espectadores curiosos. Tantos que se ofreció una gran recompensa por esta serpiente viva o muerta. No obstante la grande atención que suscitó, la gran criatura escapó a tal destino. ¿Es posible que ahora, después de 2 siglos, podamos resolver el enigma? ¿Qué pinta tendrá esa solución cuando empiece a perfilarse? ¿Nos dejará decepcionados, o todo lo contrario? O, quizá, simplemente se revelará una leyenda, una superstición y un error ocular, corregidos por el métodos de investigación moderno? El famoso zoólogo belga, Bernard Jubelmans describió de la siguiente forma, la excitación que suscitó la repentina aparición del monstruo de Glaster. El 6 de agosto de 1817, 2 mujeres vieron entrar en el puerto de Cape Ann, situado al norte de la carretera de Glaster, un monstruo marino parecido a una enorme serpiente. Se prestó poca atención a su historia, aunque fue confirmada por varios pescadores. Pero una semana más tarde, numerosas personas de reconocida confianza afirmaron haber visto al animal en la zona, por lo que todo el país se sintió muy excitado. El 10 de agosto, un marinero llamado Amos Story lo vio desde la orilla. Estaba cerca de la isla Ten Pound, al abrigo de los caminos de Glaster. El 12 de agosto, el capitán de barco Solomon Allen III, lo vio desde un bote, y de nuevo durante la mayor parte del día siguiente. El día 14 de nuevo fue observado por 20 o 30 personas, entre ellas el juez de paz de Glaster, el honorable Lonson Nash. Ese día se enviaron 4 lanchas armadas en persecución del monstruo, y Matthew Gaffney, carpintero de barcos, le disparó casi a quemarropa, dándole al parecer con una bala de mosquete en la cabeza, pero sin causarle daño alguno. Jubelmans concluye, no había duda, la fabulosa serpiente marina estaba allí, tan grande como la vida misma, en el puerto de Glaster. El 22 de agosto apareció un artículo titulado Una monstruosa serpiente marina, la mayor jamás vista en América. El artículo decía: el lunes y el martes por la mañana fue vista jugando alrededor del puerto entre Eastern Point y Ten Pound Island, una serpiente con la cabeza y el cuerpo a unos 8 pies fuera del agua. Su cabeza tiene una forma perfecta tan grande como la cabeza de un caballo, su cuerpo se juzga que es de unos 45 a 50 pies de largo. Se cree que ceñirá unos 3 pies alrededor del cuerpo, y su agujón tiene unos 4 pies de longitud. Fue visto por primera vez por algunos pescadores, hace 10 o 12 días, pero entonces se creyó que era fruto de la imaginación. Pero desde entonces ha entrado en el puerto de Glaster, y ha sido visto por cientos de personas. Algunas personas que se acercaron a menos de 10 o 15 yardas de él lo describen como de 60 o 70 pies de largo, redondo y del diámetro de un barril. Otros afirman que su longitud varía entre 50 y 100 pies. El hecho de que la serpiente marina no fuera identificada no fue por falta de esfuerzo. El naturalista Constantin Rafinesque creyó, junto con otros, que era evidentemente una auténtica serpiente marina. La Sociedad Linneana de Nueva Inglaterra incluso intentó darle una nueva designación científica, Scoliopis atlanticus. Un tal capitán Rich lanzó un arpón al monstruo mientras nadaba bajo su ballenera, pero el arpón se soltó a los 50 metros. Entre los investigadores más modernos tenemos Richard Ellis, que al estudiar el caso detenidamente, preguntó con cierta irritación, ¿debemos suponer que cientos de ciudadanos eran unos ilusos o que fueron víctimas de la histeria colectiva? Todavía más tarde, se lanzó la hipótesis de que, tal vez, la criatura fuera una pobre ballena jorobada, enredada con una red o cuerda a la cual iban atadas boyas de barrino de corcho. La doctora Mónica Pepe, supervisora de proyectos de la Sociedad para la Conservación de Ballenas y Delfines de Plymouth, confirmó que ha habido muchos casos de enredos de larga duración, llevando como ejemplo una ballena franca del Atlántico Norte llamada Necklace, que tuvo una red de pesca enrollada alrededor de su cola durante una década. ¿Es posible que un reptil viva en las frías aguas del Massachusetts? En principio sí. De hecho,
aunque las tortugas marinas no anidan al norte de las Carolinas, muchas de ellas pasan los veranos en sus aguas ricas en nutrientes, alimentándose de los abundantes cangrejos, medusas y otras presas. Sin embargo, una de las mejores explicaciones ha sido desarrollada por el escritor y investigador Joe Nickell, del cual os dejo su artículo en la ficha del vídeo. Joe afirma que tenemos que replantearnos el dogma de que la criatura fuese una gran serpiente. De hecho, como se esforzó en señalar el Boston Sentinel, no se desplazaba lateralmente, como suelen hacer las serpientes, sino que su movimiento era ondulatorio, o consistente en subir y bajar alternativamente. Otras fuentes, incluida la declaración jurada de un carpintero de Rivera, coincidían en que su movimiento era vertical. En otras palabras, el movimiento no era lateral como el de un reptil, sino ondulatorio como el de un cetáceo, un mamífero marino. Además, el día 16, 4 hombres vieron al monstruo al principio, no como una única criatura serpenteante, sino como un banco de cetáceos. Pero, probablemente influidos por la visión predominante, llegaron a pensar que esas ballenas parecían colectivamente las jorobas de un monstruo marino. Se trata de una ilusión bien conocida, ya que, por ejemplo, varias nutrias pueden confundirse con una única criatura larga y con varias jorobas. La tendencia a ver una forma serpenteante, conectando los puntos, o jorobas, parece poderosa. Varios testigos oculares del monstruo de Gloucester obtuvieron diferentes recuentos, por ejemplo, 13, 15, 20 jorobas, obteniendo así estimaciones de longitud total de 100 o 120 pies o más. Pero, ¿qué hay de otra característica serpentina mencionada brevemente en el editorial de Boston de 1817? Recordemos la afirmación de que el aguijón de la gran serpiente tenía unos 4 pies de longitud, que serían unos 120 centímetros. Esta referencia arcaica es reveladora, porque, en efecto, hay un mamífero marino con un miembro largo parecido a un colmillo, de hecho, un diente canino, que se extiende desde la cabeza hasta una longitud de entre unos 150 y 300 centímetros. Esta criatura es el narval. El narval es un cetáceo de tamaño medio, una de las 2 especies vivas de la familia Monodontidae. Su tamaño oscila entre los 4 y los 5 metros. Suelen formar grupos de 5 a 10 o incluso 20 ballenas o más. Los grupos pueden estar formados por hembras y crías o contener también ejemplares jóvenes y machos adultos. Otro elemento que corrobora la identificación de los narvales se encuentra en el hecho de que en agosto de 1819, la serpiente marina de Gloucester que apareció en Nehant, Massachusetts, permaneció inmóvil durante 4 horas cerca de la orilla. Esto es bastante coherente con el comportamiento del narval. Su nombre deriva del nórdico antiguo nar, cadáver, que se refiere tanto a su coloración grisácea y moteada como a su hábito estival de permanecer inmóvil en la superficie del agua, ya sea en este caso como individuo o manada. Entre otros rasgos compatibles con un narval destaca el tamaño de la criatura, un aspecto importante porque los testigos solo veían partes por encima del agua y no se daban cuenta de si habían visto uno o varios ejemplares. Además, la coloración se describía como oscura, por encima y casi blanca, por debajo, hasta donde se podía ver, los narvales viejos acaban siendo casi totalmente blancos. Como hemos visto, las descripciones de la serpiente de Gloucester variaban mucho, lo cual no es sorprendente, ya que algunos la vieron relativamente de cerca, mientras que otros la observaron desde lejos. Un testigo, por ejemplo, observó a través de su catalejo a una distancia de más de 400 metros. Al igual que la mayoría de los demás, no distinguieron ni ojos, ni crines, ni siquiera orificios respiratorios o aletas u otro rasgo característico. Sin embargo, como muchos otros, afirmó que la criatura sacaba la cabeza del agua, como suele hacer el narval. La mayoría de los que dieron su testimonio insistieron en que el animal no parecía agresivo. La hipótesis de Joe Nickell es, con diferencia, la que mejor explica los eventos de Gloucester. ¿Y tú, qué opinas? Comparte conmigo tus ideas en los comentarios.